Para empezar, quizás podríamos, como decía, retomar del episodio de la semana pasada, pues esa pregunta que nos formuló un oyente durante la sección de preguntas y que la verdad es que no supimos responder, y de hecho yo incluso dije una incorrección, y era sobre el origen de ese fenómeno que en España se habló mucho de esto hace cosa de 20 años, que empezaron a caer bloques de hielo del cielo. Hubo, bueno, algunos casos, luego hubo otros que también se vio a posteriori que habían sido, digamos, fingidos. Alguien que había creado un bloque de hielo en su congelador y luego lo había tirado por ahí diciendo que había caído de... Pero algunos sí que genuinamente habían caído del cielo y esto se estuvo investigando, tuvo bastante revuelo mediático. Como diría Matías Prats, fue un tema de mucho impacto en aquella época. Y la verdad es que, bueno, aquello quedó un poco ahí, se habló mucho en los medios de comunicación en aquel momento, se empezó a estudiar y luego pues no supimos mucho más. Yo incluso llegué a decir incorrectamente que me sonaba que al final se había concluido que eran desechos de aviones que los tiraban y, bueno, resultó que no, que eso fue una de las hipótesis que se barajó en algún momento, pero que no era eso, ¿no? Así que después del programa de la semana pasada, estuve mirando información por ahí en internet y descubrí que justamente una de las personas o la persona que había liderado una de las investigaciones en nuestro país sobre este fenómeno fue nuestro amigo Jesús Martínez Frías, el conocido geólogo. Y pues entonces me puse en contacto con él y le pregunté por el tema y bueno, amablemente en Twitter dio unas explicaciones y ha tenido la gentileza de grabarnos un audio. Lamentablemente pues no podía estar hoy aquí por otros compromisos, de hecho tenía un viaje de trabajo, pero nos ha grabado un audio que si les interesa pues le podemos poner, en el que da una explicación bastante interesante sobre este fenómeno y sobre las investigaciones que estuvieron haciendo, ¿no? Lo primero que hay que decir, ahora nos lo dirá él en el audio, pero ya para que nos quede claro, no hay que decir aerolitos porque eso hace referencia a otro fenómeno diferente. eh, y de hecho ellos le buscaron un nombre, ¿no? Que es más ajustado a lo que es este fenómeno. Vamos a escuchar lo que nos dice Jesús. Hola Héctor, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo creo que hacía mucho tiempo que no estaba. Creo recordar que la última vez fue en relación con Marte. Y bueno, ahora es en relación con los mal llamados aerolitos, que es lo que ha hecho surgir este tema, ¿no? Aerolito es un término que se refiere sobre todo a los meteoritos y por lo tanto no se corresponde con estos megacriometeoros, que son procesos realmente inusuales, meteorológicos inusuales o atmosféricos inusuales, diría yo, ¿no? Extremos, ¿no? Extremos de cristalización y extremos en cuanto a su formación. Nosotros además hemos planteado, a partir de nuestros estudios, que estos eventos atmosféricos extremos pueden estar relacionados con otros eventos extremos que se está viendo que están ocurriendo como consecuencia de este cambio climático en el que estamos metidos, ¿no? Bueno, pues al principio empezamos identificando exactamente qué es el hielo. Yo como geólogo y no como meteorólogo, lo que hice fue abordar la investigación como si fueran minerales o rocas, que lo son, porque el hielo es un mineral y estos grandes bloques de hielo son como si fueran rocas monominerales, como si fuera, por ejemplo, un yeso, que es una roca constituida por cristales de yeso, o una caliza, que es una roca constituida por cristales de calcita, ¿no? En este caso tendríamos un gran bloque de hielo constituido por cristales de hielo. El hielo está aceptado como mineral por la IMA, por la Asociación Internacional de Mineralogía, con estructura hexagonal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estudiamos su composición química, su estructura cristalina, su cristalinidad, su composición isotópica, sus texturas, sus alteraciones, pues como si fuera cualquier otro tipo de roca, ¿no? Terrestre o extraterrestre. El primer trabajo lo publicamos, fue una nota corta que publicamos en la revista Geotimes. A partir de aquí empezamos a estudiar el hielo. Conseguimos publicar un trabajo en una revista muy buena, en Journal of Chromatography, con toda la composición química de los todavía no megacriometeoros, porque el término no se había aceptado científicamente. Luego, posteriormente, bueno, pues participamos en varios congresos internacionales. Yo en Inglaterra fui a presentar un trabajo presentando precisamente la denominación de megacriometeoros junto con el profesor David Travis de la Universidad de Wisconsin.
Y a partir de aquí, pues ya fue más fácil trabajar. Ya teníamos un par de articulillos publicados y cuando tienes ya algo publicado sobre un tema, aunque sea inusual, del que no había referencias, pues ya tienes algo en lo que centrarte, ¿no? Decidimos publicar un trabajo sobre la composición isotópica del hielo en una revista muy buena, que es Journal of Atmospheric Chemistry. Y bueno, pues aquí este fue, yo creo que el punto de inflexión. Este trabajo es importantísimo porque es toda la caracterización isotópica de los megacriometeoros. Todavía no conseguimos meter el término megacriometeoro en el título, pero sí en el abstract del artículo. Y lo que identificamos es que tenían una composición isotópica compleja, tenían una heterogeneidad isotópica, y esto, claro, cuando tú enfrías agua a partir del grifo, por ejemplo, pues la composición química y la isotópica prácticamente es la misma, pinches donde pinches dentro del bloque de hielo. Sin embargo, cuando el hielo tiene una historia compleja de formación en la atmósfera, como ocurre con el granizo, que no es granizo porque es otra cosa, es una cosa más caótica, más extrema, pues tanto sus texturas como su estructura cristalina, como su composición química y sobre todo su composición isotópica varía dependiendo de las fluctuaciones durante el crecimiento del bloque de hielo en la atmósfera. Y esta es realmente la prueba del algodón, es decir, la heterogeneidad química, textural e isotópica de los bloques de hielo, ¿no? Es decir, que si alguien quería enviar un hielo falso que enfriaba en su nevera a partir del agua del grifo, nosotros lo podíamos analizar y definir a partir de este protocolo que habíamos identificado, pues que era un hielo falso, porque el hielo verdadero tiene que ser heterogéneo y complejo desde el punto de vista textural, químico e isotópico, ¿no? Con variaciones importantes de deuterio, ¿no? Además, como tú sabes, existen una serie de estándares de deuterio dentro de la atmósfera terrestre, de los distintos niveles, de la troposfera inferior, la media, la superior, la estratosfera. Y de acuerdo con estos valores, nosotros podíamos identificar con los rangos isotópicos incluso, pues, durante qué tramo había estado creciendo, ¿no? Es decir, que nosotros a veces encontramos en algunos megacriometeoros hasta más de 20 deltas de deuterio de diferencia, ¿no? Dentro del mismo bloque, lo que nos indicaba que el bloque se había estado moviendo incluso varios kilómetros en la atmósfera para pues conseguir tener estos contenidos en deuterio, ¿no? El siguiente trabajo estuvo más dedicado a la caracterización cristalina, por así decirlo, al grado de cristalinidad. Fue un trabajo que realizamos con micro-Raman, con espectroscopía micro-Raman, y que publicamos en la Philosophical Transaction de la Royal Society. Es otra revista también muy buena, ¿no? Y combinamos los análisis Raman del hielo, manteniendo, por supuesto, las muestras a una temperatura promedio que nosotros habíamos estimado a partir del estudio isotópico, con la formación propia de hielo en refrigeradores, y lo que intentamos era ver cómo eran los espectros Raman de hielo formado por nosotros y del hielo real. De esta manera intentamos aproximar la temperatura de formación del hielo, que no era tampoco muy baja, estábamos hablando entre aproximadamente unos menos 20 grados, ¿no? Centígrados. Es decir, que bueno, pues ya teníamos unos valores bastante indicativos en cuanto a temperatura y en cuanto al lugar de formación en la atmósfera terrestre, ¿no? Y bueno, pues finalmente publicamos otro trabajo sobre un megacriometeoro extraordinario que cayó. Bueno, en este trabajo de mejorada, del megacriometeoro de mejorada, ya pudimos incorporar el término en el título. Además, fue un trabajo que hicimos con el servicio de protección de la Guardia Civil, porque nos trajo, bueno, pues trajo todo el bloque de hielo con toda esa línea de protección, con todas las garantías, ¿no? Y hicimos un trabajo muy concienzudo. Ahí es donde establecimos ya el protocolo completo de identificación, que luego nos han solicitado pues desde la India, desde Canadá, desde Estados Unidos, porque están muy interesados en saber si el hielo está relacionado con la actividad antropogénica o es natural, ¿no? Sobre todo las compañías de seguro, ¿no? Y este lo publicamos en Journal of Environmental Monitoring, que es una revista también muy buena, y fue un estudio muy completo, ¿no? Además, luego fue destacado en otra revista, quiero recordar que fue Chemical Science, y fue destacado como uno de los principales, además, trabajos científicos que se publicó en ese año. No recuerdo el año, pero creo que entre los 100 estudios científicos de ese año ocupó el puesto 70 y algo. Es decir, que fue un estudio que tuvo bastante impacto. Aparte de eso, hemos realizado también, bueno, yo he dado varias
varias entrevistas, he realizado algún artículo de divulgación, tengo algún capítulo en algún libro de Springer sobre esta temática y, bueno, pues varias revistas, creo recordar que muy interesante, Cuo, algunas revistas pues se han interesado por este tema. Lo que pasa es que, claro, en cuanto ya pierde lo que es el sensacionalismo y forma parte del ámbito científico, el tema pierde actualidad. Y bueno, dicho esto, tengo que decir que lo que he hecho yo, lo que hemos hecho nosotros ha sido poner solamente el primer peldaño para la investigación de estos eventos extremos que antes pasaban desapercibidos porque se asignaban automáticamente a los aviones. De hecho, nosotros encontramos referencias de casos previos a la invención de los aviones y aparte de todo lo que es la caracterización científica que nos permite definir o especificar dónde se han formado y cómo se han formado. Aunque quedan muchísimas dudas para establecer y para determinar un buen modelo geofísico que explique la formación de este bloque de hielo, pero eso espero que otros colegas más interesados en los aspectos atmosféricos o de la troposfera superior y de la estratosfera inferior, es decir, esto es vapor de agua que entra desde la troposfera superior a la estratosfera inferior, que junto con estas fluctuaciones, que son una especie de tsunamis atmosféricos, estas fluctuaciones troposféricas generan turbulencia ciclónica que permite que el bloque pueda crecer. Así que más o menos esto es un resumen del tema. Hicimos una página web que yo estuve manteniendo durante un montón de años, pero bueno, hay una cosa curiosa que te voy a comentar y es que precisamente estos bloques de hielo los hemos mantenido, sobre todo cuando los estudiamos en Valladolid con el tema del Raman, porque nos podrían servir, igual que la jarosita puede servir como un análogo de la jarosita marciana o el yeso terrestre como el yeso marciano. No tenemos hielo que pueda ser un hielo similar al hielo marciano. Sin embargo, este hielo que se forma en las capas altas de la atmósfera, pues sí podría ser o podría servirnos como una especie de análogo en cuanto a cristalinidad similar al de Marte. No exactamente igual, pero los valores de presión atmosférica, pues como tú sabes, son mucho más bajos y más similares a la presión atmosférica marciana, que está entre 5 y 11 milibares. Es decir, que de alguna manera también hay una conexión entre este hielo con el hielo marciano. Así que nada más, te mando un saludo muy cordial y espero que esto haya sido de interés. Muchas gracias, Héctor. Me ha gustado mucho y me he quedado con las ganas de que nos cuente a qué se deben, a qué procesos concretos se deben las diferencias isotópicas y todas estas cosas, que son cosas muy interesantes que ocurren en la atmósfera y que resulta que si tienes agua con oxígeno 18, que es un poquito más pesada, pues se va a comportar en un entorno en el que todas las moléculas de agua se están moviendo mucho, se comporta de una manera un poco distinta, ¿no? Porque se mueve más lenta. Entonces, ahí puede haber cosas muy interesantes de física. Sí, a mí también me llamó la atención esa parte porque creo recordar que mencionaba que según donde se hubiera formado cada parte de ese conglomerado de hielo, la composición isotópica de cada una de ellas sería diferente, ¿no? Y me preguntaba si no será debido a que la penetración de los rayos cósmicos a diferentes alturas de la atmósfera a lo mejor es diferente y la cantidad de deuterio que puedes encontrar, el cociente isotópico de deuterio e hidrógeno que puedes encontrar a diferentes alturas sea diferente. Me pregunto si será por eso. Y entonces eso te da una pista de en qué altura se ha formado de la atmósfera. Pero ahora, es que, bueno, no lo dijimos ahora, pero estos son bloques que pueden ser de 20 kilos. Imaginarse volando por la atmósfera superior un bloque de 20 kilos, o sea, vaya tsunamis troposféricos tienes que tener o vaya turbulencias ciclónicas para andar moviendo eso por ahí, ¿verdad? Claro, yo entiendo que cuando ya alcanzan un cierto peso empiezan a caer y lo que ocurre es que si la atmósfera está en las condiciones adecuadas pueden engordar mucho mientras caen, ¿no? Porque supongo que no habrá muchas maneras de mantener un bloque de 20 kilos flotando a 5 kilómetros de altura o a 20, que debe de ser más bien Claro. donde se forman. O sea, engorda durante la caída, ¿no? Es lo que tú interpretas. Yo entiendo que debe de ser lo más lógico, sí. Vale. Porque piedras, bueno, en este caso son como piedras, o sea, bloques pesados ahí arriba, pues si no los ha enviado un volcán, no sé muy bien Sí. de qué manera se pueden mantener. Claro, o sea, es como granizo, pero mucho más extremo, ¿no? Mucho más grande. Claro, no nos ha detallado Jesús cuáles son los procesos, pero yo entiendo que cuando habla de que es muy extremo, seguramente a lo que se refiere es a que crece con gran rapidez a medida que cae. De acuerdo. Aparte se forma más alto, ¿no? No solamente es más Hmm. grande, sino que se forma mucho más alto.
Exacto, eso también debe de jugar un papel.